La elección papal más larga en la historia de la Iglesia. Vamos a ver cuál fue la elección papal más larga en la historia de la Iglesia, que fue la que coronó como papa a Gregorio X. Ese proceso marcó un hito en la historia del papado por su duración y las reformas que inspiró después, y como por primera vez se habla del Espíritu Santo en una elección papal. Al morir el Papa Clemente IV el 29 de noviembre del 1268, se reunieron 20 cardenales para elegir al sucesor, comenzaron la elección reuniéndose y votando una vez al día en la Catedral de Viterbo, antes de regresar a sus respectivas residencias. Según la tradición de aquella época, la elección debía llevarse a cabo en la catedral de la ciudad donde murió el Papa anterior. De acuerdo con relatos posteriores no confirmados, después de 2 meses, los cardenales eligieron a Philippe Benizi de Damiani, general de la Orden de los Servitas, que había llegado a Viterbo para amonestar a los cardenales, pero huyó para evitar su elección. Pronto se generaron 2 facciones en total oposición, y la elección del nuevo papa se vio impedida debido a divisiones políticas. Los cardenales estaban divididos entre facciones favorables al rey Luis IX de Francia, al emperador Federico II y al rey Carlos de Anjou, hermano de Luis IX. 1. Presión externa. Las potencias europeas intentaban influir en la elección para favorecer sus intereses. 2. Ineficiencia del colegio de cardenales. La falta de reglas claras para elegir al papa llevó al estancamiento. El interregno fue tan caótico al punto que los ciudadanos de Viterbo, donde se celebraba el cónclave, decidieron al no ser elegido ningún papa tomar medidas extremas. Entonces a finales de 1269, después de varios meses de estancamiento durante el cual los cardenales se reunieron de forma intermitente, Ranieri Gatti, prefecto de Viterbo, y Alberto de Monteabono, el podestá, ordenaron según algunas fuentes e instancias de San Buenaventura, que los cardenales fueran secuestrados y llevados al Palacio Papal de Viterbo hasta que un nuevo papa fuese elegido. El 8 de junio de 1270, los cardenales dirigieron una carta a los 2 magistrados, pidiendo que Enrico Bartolomei de Susa, cardenal obispo de Ostia, se fuera del aislamiento, debido a su mala salud y luego de haber ya renunciado a su derecho a voto. Según el relato de Onofrio Pamvinio, el cardenal Juan de Toledo sugirió que el techo fuera quitado, lo que habría dicho fue: vamos a descubrir la habitación, o si no el Espíritu Santo nunca llegará a nosotros. La primera referencia registrada de la idea de que el Espíritu Santo debe guiar a los cardenales electores, por lo que los 2 magistrados se vieron obligados a hacerlo. Otras fuentes dicen que fue Carlos de Anjou el que orquestó la reducción de la dieta de los cardenales a pan y agua y la eliminación del techo del palacio papal. Esto demuestra el origen de la posible referencia de que el Espíritu Santo guía en una elección, lo cual no es, ni nunca fue una enseñanza de la Iglesia, y si revisamos la lista de papas que tenemos hubieron muchos que el Espíritu Santo jamás hubiera elegido como dijo el Papa Benedicto XVI, y si analizamos la referencia me resulta inverosímil que fuera el cardenal Juan de Toledo el que sugiriera que el techo fuera quitado, según se cita él dijo: vamos a descubrir la habitación, o si no el Espíritu Santo nunca llegará a nosotros. Un cardenal, a no ser que tuviera una formación paupérrima, jamás pensaría que un techo impediría la acción del Espíritu Santo, por lo tanto es más creíble que ese dicho saliera de la boca de Carlos de Anjou. ¿Actúa el Espíritu Santo? Dios siempre actúa y a pesar de las malas elecciones y acciones de los hombres, Él se encarga de sacar lo mejor, lo que redunda en favor de los que aman y sirven al Señor. Dios le dio libertad al hombre para que actúe según su libre albedrío, de no ser así, hubiera impedido la crucifixión de Jesucristo, como en el huerto, a la sola palabra del Señor los soldados cayeron por el suelo, pero permitió la maldad de unos hombres, que redundó en el bien de todos los que a Él se acogen. El papa electo fue Teobaldo Visconti, quien tomó el nombre de Gregorio X y llegaría a ser canonizado como santo. Teobaldo Visconti era un hombre fuera del colegio de cardenales y sin experiencia previa en Roma. Su perfil fue una sorpresa. 1. Era de origen humilde, hijo de una familia noble pero menor de Milán. 2. Su carrera eclesiástica se había destacado por haber sido archidiácono en Canterbury, Inglaterra, y luego canónigo en Liege, sin tener título cardinalicio. 3.
Tenía reputación de mediador y experiencia diplomática, había viajado a Tierra Santa y trabajado con el Papa Urbano IV, lo que lo convirtió en un candidato neutral para romper el empate. Curiosamente, Teobaldo ni siquiera estuvo presente cuando fue elegido. Se encontraba en Acre, Tierra Santa, y tardó meses en llegar a Viterbo para ser primero consagrado obispo y coronado como papa el 27 de marzo de 1272. Por lo cual la sede de Pedro estuvo vacante no solo los 2 años y 9 meses, que tomó elegir al nuevo papa, sino se tardó más de 3 años hasta que el nuevo pontífice fuera coronado como papa. Reformas y legado de Gregorio X. Su papado fue breve pero significativo, especialmente por las reformas electorales que introdujo para evitar futuros interregnos. 1. Constitución Ubi Periculum 1274, la constitución que, al final del Concilio de León II, introdujo por primera vez el término cónclave. Constitución que estableció las bases del cónclave moderno, ordenando que los cardenales se reunieran en un lugar cerrado, el cónclave, tras la muerte del Papa. En ella se impuso límites al tiempo de deliberación y se redujo los lujos durante el proceso, por ejemplo, raciones de comida después de cierto plazo. Requirió una mayoría de 2/3 de los cardenales para elegir al Papa, una regla que sigue vigente hoy. 2. Concilio de León II, 1274. Buscó la reunificación con la Iglesia Ortodoxa, logrando temporalmente la firma de la Unión de León con el emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo. Abordó reformas internas en la Iglesia, como la lucha contra la corrupción clerical. Una lucha que aún se mantiene hasta nuestros días. 3. Iniciativas diplomáticas. Intentó formar una cruzada contra los mamelucos, que amenazaban a los cristianos en Tierra Santa. Mantuvo correspondencia con Kublai Khan, explorando posibles alianzas. Muerte y sucesión. Gregorio X falleció el 10 de enero de 1276 durante un viaje a Arezzo. Su muerte fue atribuida a las fatigas de los viajes y las tensiones del papado. Gregorio X fue beatificado como en 1713 por el Papa Clemente XI y fue nombrado patrón de la diócesis de Arezzo y de los terciarios franciscanos. Su causa de canonización se reanudó en 1944 bajo el Papa Pío XII y permanece abierta, con el requisito de un milagro atribuido a su intercesión necesaria para su canonización. Importancia histórica. La elección de Gregorio X y sus reformas marcaron un antes y un después. A fin de los interregnos largos, su constitución Ubi Periculum sentó las bases para evitar vacantes prolongadas. Fortalecimiento del cónclave. Las reglas que estableció evolucionaron hasta convertirse en el sistema actual, con el cónclave en el Vaticano y el voto secreto. Diplomacia papal. Su enfoque en la unidad cristiana y la cooperación con potencias extranjeras influyó en futuras relaciones de la Iglesia con Europa y Bizancio.